Bueno, estamos ya un poco en la fase final y nosotros, no sé si lo ha contado Pablo, disculpadme si me repito, pero en la parte final del Collaborate siempre dedicamos al aspecto que tiene que ver con la creatividad, porque además estamos en un punto en el que la creatividad es el factor que hace que la inteligencia artificial saque lo mejor de sí misma, verdaderamente. Ahora el punto humano, ¿no? Aquellos que mejor aprovechen la inteligencia artificial serán aquellos que sepan utilizarla mejor desde el punto de vista de las personas, ¿no? Y entonces ahí pues hay que seguir reivindicando la creatividad, ¿no? Y la imaginación y la capacidad de creación, ¿no? Y ese es un poco el tema con el que quería hablar con vosotros. Vosotros sois expertos, lo hacéis todos los días, en tomar decisiones con el folio en blanco y en hacer cosas espectaculares. Y bueno, ese es un poco el ámbito en el que quería moverme, en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, Javier, que tú introduces la inteligencia artificial tanto en tus trabajos, llevas tanto tiempo haciéndolo. Yo me recuerdo cuando me explicabas esta parte del CaixaForum de Valencia, que había modelizado la inteligencia artificial, no solo el diseño, sino también cómo se tenían que poner las piezas de cerámica. Más o menos, no sé si lo entendí bien o no. Bueno, yo es que creo que hay como una cosa que creo que también que ha pasado con Faberin es que nace en un momento que era muy emergente, digamos, todas las tecnologías que tenía a su alrededor y con las que iba a trabajar y casi el streaming de la impresión 3D era todavía como era una inteligencia que ahora empieza a funcionar. Y yo creo que aquí pasa también un poco digamos esto, es decir, lo que hay es una superposición de sistemas que parten de metalenguajes como la matemática, como el dibujo, el cambio, digamos, que se produce a partir del diseño paramétrico, cuando empieza Katia y cómo, digamos, cambia radicalmente el mundo de la industria y pasa al mundo de la arquitectura, al mundo del producto, etcétera. Esa matematización, digamos, y esa posibilidad el pixelizado, ¿no? el trabajo con el píxel, etcétera, hace que la realidad en la que estamos, digamos, podemos empezar a manipularla de otra manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esas prácticas que pasan por la idea del dibujo paramétrico, no sé, hasta hace, te suena un poco así como tal, pero bueno, sí, hasta hace muy pocos años, como 30 años o 40 años, digamos así, siglos y siglos habíamos tenido el mismo sistema de dibujo, que viene desde el Renacimiento. Es decir, los alzados, las plantas, lo que es el diédrico, la axonométrica, ¿no? Que es el dibujo axonométrico, y la perspectiva, ¿no? Esos eran los tres sistemas de dibujo, y que el dibujo es un lenguaje que te permite conocer la realidad y sobre ella trabajar y manipularla, ¿no? Aparece este concepto en el cual una función matemática es capaz de pasar a los primeros software, digamos, de CAD, de diseño, tienen que ver con eso, con una manera de dibujar diédrico, el AutoCAD, el MicroStation, etcétera, hasta que aparece Katia. Entonces, Katia lo que hace es que en vez de decir que de aquí a aquí hay dibujas una línea, lo que es una función matemática, ¿no? Que fx igual a xa más b, ¿no? Y eso te da una recta. Y esa recta son todas las rectas del mundo posibles y a partir de ahí puedes empezar a trabajar o cambiar esto. Con lo cual una botella es una función matemática, ¿no? Es una línea que rota sobre un eje, etcétera. Entonces ahí están todas las botellas del mundo. ¿no? El concepto botella. O Borges, ¿no? Un poco borgiano este concepto. Un poco borgiano. Y eso es lo que, ese proceso de matematización y de pixelización de la realidad, que ahora lo vemos con los escáneres, las cámaras LIDAR, etcétera, todo eso transforma, digamos, la realidad en la cual usamos esto. Si además a eso le damos velocidad, que era yo me acuerdo de la primera vez que usamos el AutoCAD, que íbamos a hacer una matriz, yo que sé, que era de 3×2 cuadraditos, y empezaba hacia un cuadradito, otro cuadradito, otro cuadradito. Ahora es casi prácticamente, ¿no? Y ese cambio entre la velocidad, las memorias sólidas, los nuevos chips, hay un montón de cosas. Pero todo esto, sería para explicarlo muy largo, pero bueno, cambia eso y entonces ahí aparece la IA.
Sí, pero ahí, desde la perspectiva del que tiene que crear, y eso ahora lo llevaremos un poco al terreno de cada uno de vosotros, ¿cómo tiene que cambiar el chip? O sea, ¿qué nueva forma? ¿Esto abre oportunidades? Sí. Por ejemplo, Vicente, ¿esto abre oportunidades o esto limita la capacidad de tomar decisiones? Yo veo que es como doping. O sea, para una persona creativa es como doping, sí, es como estar dopado. Sí. O sea, tú te pones a crear un modelo de negocio, te pones a crear algo y te pones a interactuar, y una cantidad de trabajo tedioso lo tienes ya. O sea, tú estás creando un modelo de negocio de algo que tú no sabes y tú obtienes una cantidad de información que es necesaria para diseñar ese modelo de negocio o para diseñar ese producto, así. Y eso es como estar, dice, hostia, esto es como doping, ¿no? Como sobrecitado. Es como sobrecitado. Pero también, por ejemplo, en el Collaborate, bueno, digamos que esto es una conversación que todo el mundo puede entrar, ¿vale? No son preguntas tal, porque me doy cuenta de que un poco libertad, estamos en la última de cierre y tal, entonces, pero, por ejemplo, hemos hablado en este evento del tema de pensar, ¿no? Vosotros sabréis, me soluciona muchas cosas, ¿no? Pero eso también genera un poco esta pereza de decir, bueno, pues, o incluso alguien ha hablado incluso de procrastinar, ¿no? De decir, bueno, pues ya como está la tecnología ahí, pues nada, dices tú ya no, Javier, ¿por qué? No, o sea, a mí lo que más me interesa es el error. O sea, yo lo que provoco, tengo una empresa también que producimos automatización, IA y software, es provocar errores. Y cuando trabajamos con máquinas, en la unidad de biorrobótica que dirijo en Barcelona, es también provocar errores. Es decir, a través del error. Entonces, lo que es realmente fascinante es, da igual que sea un drill, que sea un jet, que sea una máquina láser, que sea lo que sea, es provocar esos errores para hacer emerger, digamos, nuevas situaciones que son las que las miras y dices, claro, joder, aquí hay un tesoro, claro. Y entonces empiezas a abrir, ¿no? Que, por ejemplo, te lo va a contar ella seguro, pero ahora mucha generación química, oncológica, farmacéutica, etcétera, se basa en producción masiva de información que luego es cribada, chequeada y producida, y entonces aparecen cosas inéditas. Claro, ¿no? Te hace infinitas iteraciones en el tiempo que una persona tardaría muchísimo más. De todos modos, la IA es una herramienta, y yo creo que una herramienta en general no te transforma a ti. O sea, la herramienta lo que hace es manifestarte lo que eres. Si eres creativo, vas a ser mucho más creativo. Si eres perezoso, vas a ser más perezoso, pero eso no te va a cambiar la IA. Al final, mucho más. Muchísimo más. Te va a potenciar, pero no te va a transformar. Al final, para mí la IA es como poder hablar con la Biblioteca de Alejandría tranquilamente. O sea, ¿a quién no le va a gustar eso? Otra cosa es cómo lo uses, pero bueno, es que una azada puedes usarla para plantar un limonero, para matar a alguien. Es que todo en general es como lo uses, pero es tu naturaleza. ¿Tú, Juan, ya has dejado que la IA te haga alguna receta o todavía no? Bueno, se la preguntas, ¿no? Es como hablar con quién quieras. Con la Biblioteca de Alejandría, con un colega que sabe mucho. Efectivamente, es como preguntarle si le haces las preguntas correctas y si eres lo suficientemente creativo y astuto, pues es como si estuvieras hablando con un sabio, ¿no? Con alguien experto en el tema en el que estés tratando, si estás hablando de modelos de negocio, si estás hablando de cualquier cosa. Y si eres lo suficientemente creativo y tal, pues lógicamente es una herramienta que te potencia, ¿no? Es como cuando vas por el aeropuerto y de repente está la cinta esta que te lleva así, ¿no? Pues es como si te montas en esta cinta y encima andas. Pues vas el doble de rápido que los demás. Bueno, yo creo que es una herramienta súper útil, y creo que al final, pues la creatividad, yo creo que todos los que estamos aquí utilizamos mucho la creatividad, sobre todo para resolver problemas y encontrar soluciones a situaciones que van surgiendo por el camino, ¿no? Más allá de inventarnos cosas extrañas, ¿no? Yo veía, por ejemplo, un dato que es en el ámbito de la educación. Los británicos, que estudian bastante todo en general, ellos han llegado a la conclusión de que con la inteligencia artificial los profesores pueden tener como un 20-30% más de tiempo. Entonces yo últimamente llevo como unos cuantos meses preguntando a los directivos, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿No? Entonces hay quien me dice, pues mira, yo ese tiempo lo voy a utilizar para hacer más veces lo mismo. Entonces podré producir más veces lo mismo. O sea, estupendo. Hay quien me dice, yo lo utilizaré para destinarlo a tareas
creativas, más de innovación y tal, no sé cuántos. Y hay quien, bueno, pues tenemos una ministra que dice, pues recortemos la jornada, ¿no? Ya directamente, esa es mi solución, ¿no? Entonces yo no hago nada con ese tiempo, simplemente recorto la jornada, que es otra opción. O sea, yo creo que son como las 3 opciones que hay encima de la mesa. ¿Qué hacemos con el tiempo? El tiempo hay que invertirlo, ¿no? Es la mejor, hay que invertirlo en otra cosa y de la mejor manera, de la manera más eficiente posible. Si ahorras tiempo, el otro tiempo que te sobra no va a ser para, ¿no? Y menos en el ambiente en el que nos encontramos hoy, para tumbarte la Bartola, sino para invertirlo en hacer cosas más interesantes y más cosas aún. Creo que es así. Por ejemplo, si hablamos de tiempo en investigación oncológica, tiempo es lo que mucha gente no tiene. O sea, todo lo que sea adelantar tiempo es todo. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo? Si eres creativo, seguirás creando. Si adelantarás, avanzarás mucho más rápido, llegarás a conclusiones. Una cosa que curiosamente me han dicho hoy, y no sabían que yo venía aquí, pero hoy he hablado con un profesor de la Universidad de Alicante, de arquitectura, y me ha comentado que tiene relación con la neurociencia. Nosotros tenemos un laboratorio de neurociencia en Iberchem. Y lo curioso es que se han disparado las investigaciones en neurociencia a raíz de la IA, porque de alguna manera nos hemos reenamorado de nuestro cerebro, porque al ver cómo razona la IA también te ha dado curiosidad de decir, pues oye, pues a lo mejor el cerebro humano hay que tenerlo más en cuenta, porque tiene una capacidad creativa que la estamos comparando con la IA y la IA no llega, y el motor humano es mucho más potente, y eso ha hecho que que crezcan las investigaciones en neurociencia y en intentar entender cómo llegamos a razonamientos, cómo funciona la cabeza, cómo se entrecruzan emociones con pensamientos, parte lógica, parte emocional. Entonces yo creo que todo lo que sea avanzar, obviamente siempre habrá gente que lo use mal, pero es que la humanidad va así. O sea, es imposible generar una herramienta y que no haya una parte que no lo use bien. Pero bueno, al final creo que los resultados van saliendo bastante optimistas. Yo tengo una posición así crítica acerca de ser muy diligente y ser muy trabajador. Hay un artículo que escribió hace mucho tiempo en Neutilin, que es acerca de la pereza. Bueno, se ha hablado del elogio de la pereza, había habido mucha... la pereza y las matemáticas esculturales, hablan ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tiempo, también ayer estuve en un tribunal de cátedra de Bellas Artes en Valencia y se planteó también este tema, ¿no? Y por ejemplo, Mies van der Rohe se tiraba 3 horas al día por la mañana sin hacer nada, pensando, ¿no? O sea, es decir, hace falta un tiempo también de reflexión. Es barbecho. De barbecho para que luego la creatividad como surja. Pero luego también de prácticas, ¿no? De hacer cosas, de eso y tal. Yo creo que ese equilibrio, esa combinación es importante en esa idea de para qué utilizar el tiempo, ¿no? Y entonces, este artículo de Neutilin, que se podía aplicar también a cualquier profesión, ¿no? Pero viene a decir algo, empieza algo así como no hay nada peor que un arquitecto diligente y trabajador. Claro, ¿para qué? Para la creatividad, ¿no? La creatividad, la pereza, la creatividad, la matemática cultural. Entonces, yo creo que hay una cierta idea de tiempo, de ajuste, porque al final, ¿qué hacemos? Tomar buenas decisiones. ¿Cuántas? 1.000, 2.000, 3.000, para hacer un edificio, para hacer un proyecto urbano, para hacer eso. Entonces, yo creo que encontrar ese tiempo en el cual la reflexión aparece es importante. Por eso, el provocar en la IA dinámicas de error, que son las que te abren también muchas veces, lo lees y dices, pues este sabio de Alejandría no tiene ni idea, ¿no? ¿Sabes? Y luego muchas situaciones de la humanidad, hablando de Alejandría, no sé cómo se inventó la cerveza, ¿no? La cerveza aparece en Egipto porque los silos que mantenían el grano, en las partes inferiores se llenaban de agua, se fermentaba, y entonces uno que sabe que aquello tiene un sabor y tal, y hace 2000 años antes de Cristo. Entonces, muchas veces aquello que va a ser bueno, que luego Pasteur o la penicilina, ¿no? Sí. Hay 1000 cosas que de la invención que surgen por ese error, ¿no? Entonces, yo creo que también, si es para la creatividad, o sea, yo creo también escribir una carta yo qué sé, para la DGT, para una multa, es una cosa, ¿no? Para que te den una multa, y otra cosa es que provoque situaciones en las cuales quieres conocer pues nuevas especias o situaciones químicas singulares. Combinaciones infinitas. O dinámicas de algoritmos de impresión que te interesan, ¿no? Entonces yo creo que es en cada caso encontrar ese lugar que te puede retroalimentar
como creador, ¿no? Y yo creo que tiene que ver más con esa pereza, con ese error y esa mirada con tiempo para sí, poder con esa libertad, ¿no? Y con esa apartarnos de la parte un poco más analítica que nos provoca más el estrés y nos deja y tal, que nos deja esa libertad, ¿no? Que nos hace referencia más a esa pereza. Y luego, sobre todo, la creatividad va muy ligada a la libertad, pero también a la experiencia. Entonces es una combinación de ambas cosas. Y sobre todo, lógicamente, la experiencia te hace ser selectivo con ese sabio que a veces te dice unos datos que dices, tú, esto no encaja, por aquí no sigo tirando, ¿no? Sí. Tú estás muy callado con el tema del tiempo, te has quedado ahí como... A mí me... O se sea, queda ahí no, me pensando. permite... Se queda pensando, exactamente. Él sé que más tiempo se ha tomado para responder. No, me permite acercarme y alejarme, que a mí me gusta acercarme al detalle y alejarme y ver y tener ese tiempo, ¿no? Para los distintos proyectos que tú te vas abriendo ahí en esa IA, lo retomas y ese tiempo lo permites para, como dice Javier, a veces divagar o esa sensación que no sé si es la formación judío-cristiana de perder el tiempo como que está mal visto, ¿no? De los que somos de los baby boomers que tienen que estar trabajando y produciendo, ¿no? Activamente. Eso hay que quitárselo. Hay que quitárselo, con jabón lagarto y un buen cepillo. Bueno, y una última cuestión que no sé si has terminado, Vicente. Que es, vamos a mirar un poquitín hacia adelante, ¿vale? O sea, sabéis que esto no es tan sencillo ni es tan útil, realmente, porque uno se acuerda de Metrópolis y la visión que tenía del futuro. Es decir, bueno, pero sí que es un buen ejercicio para plantear expectativas y posibilidades, ¿no? Y oportunidades también, ¿no? Que es un poco hacia... Si miramos con las posibilidades tecnológicas que tenemos ahora, ¿qué veis, ¿no? en vuestros ámbitos en un futuro más o menos cercano, o sea, un futuro que vayamos a ver los próximos 5 o 10 años? Y fijaos que hoy hemos tenido una reunión para hablar de las tendencias en el ámbito industrial, y una de las cosas que se ha comentado mucho es el retorno a lo básico, porque lo básico es lo que da confianza, y la confianza va a ser definitivamente uno de los activos que definirán la toma de decisiones en el futuro de las personas y de los consumidores. Bueno, es un tema que no es necesariamente decir, volver al básico no tiene por qué ser reaccionario ni tiene que ser progresista, es un poco pero lo dejo ahí como que una cosa que se ha comentado, ¿vale? Como que puede ser reactivo y en ese sentido quizás ser una estrategia defensiva y no tan constructiva, o puede ser como una nueva apertura, como revisitar algo, un espacio que teníamos como olvidado y que tiene una enorme cantidad de posibilidades, ¿no? Pero es muy coherente, ¿no? En cualquier ensayo contemporáneo sobre postcapitalismo, a donde vamos es hacia un mundo sin trabajar, es decir, cada vez más máquinas, sistemas, etcétera, de esfuerzo. La idea cambia, digamos, no sé, del capital de Marx ahora, pues ha habido un cambio y una tiene que ver con todas estas cosas que tienen que ver con la máquina, con la IA, etcétera, ¿no? Yo creo que esa reinvención del tiempo tiene que tener una ocupación, ¿no? Y esa ocupación tiene que ver con esto tan básico que dices, lo de la confianza, lo básico, que es lo básico. Entonces, no sé, hay una serie distópica que es la de Deus, no sé si la habéis visto, esta que habla también ya es una serie muy cortita, creo que merece la pena verla. Que lo que plantea es eso, ¿no? Es decir, cuando ya te liberas de todo, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué estás buscando? ¿no? Buenísimo esto. En el tema de lo básico, por ejemplo, Juan, ha aparecido el tema de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Sí. De los temas, casi como una contradicción con la idea de la hiperpersonalización, por ejemplo. Sí, nosotros ahora hemos creado, hablando de, bueno, yo soy cocinero, hostelero y tal, y entonces hablando un poco de lo básico, me ha venido a la cabeza, nosotros lo que hemos abierto, estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo por un lado tengo un restaurante, que es un restaurante, como se suele denominar, de cocina de autor o cocina de vanguardia, como queramos, ¿no? Sí que es verdad que es un concepto que está muy anclado a las raíces de lo que tú comentas, que es lo básico, lo tradicional, lo de toda la vida, pero con unas aristas que lo hacen diferente y que hacen que la experiencia para el comensal sea muy atractiva, ¿no? Y que al final es lo que nos motiva a nosotros como cocineros y como camareros para ofrecer a ese comensal que viene a disfrutar y darle pues toda la exhibición, entre comillas, aunque la exhibición es para ellos, no es para lucirnos nosotros, que podamos para hacerlo disfrutar al máximo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hemos creado ahora es un concepto que es
esa palabra, es muy básico. O sea, es tan básico como una barra de bar que nos gusta a todos los murcianos, nos gusta a todos los españoles, y que no es una barra de bar donde yo te reinterpreto nada, donde yo te pongo una tortilla de patata bien hecha, poco cuajadica si queremos, o te pongo una carne, un pescado bien aliñado a la brasa, o te pongo pues una gilda, una marinera que es muy de aquí y tal. Entonces, es un concepto muy básico. Eso a la gente pues ha demostrado, lo que la frase que acabas de decir, que le llama mucho porque yo, antes de abrir incluso comentando, la gente tiene muchas ganas, ¿no?, de este tipo de conceptos que se alejan de todo tipo de pretensiones para que en lo cotidiano pues sean explotados continuamente, ¿no?, sin dejar de lado que cuando queremos un lujo, cuando queremos una experiencia un poquito más especial, acudamos a otro concepto no tan básico. Acabamos con Ángeles y con Vicente, lo que veis un poco al futuro con esta perspectiva de lo básico, no lo básico, un poco esa dialéctica. Muy rápido, yo creo que es una medida de autodefensa psicológica. Al final es filosofía pura, es decir, estamos en una época hiperconectada, súper rápida, todo te llega, o sea, tienes que estar al día de las tendencias, conectado con 20.000 amigos. Al final es una huida hacia huir del ruido, o sea, vamos hacia el silencio, hacia la calma, vamos hacia lo que es verdaderamente importante. Y en fragancia también se ve, por ejemplo, se buscan cosas con olor más natural, que te recuerde a algo que tú ya conoces. Se buscan también, por ejemplo, después de la pandemia ocurrió mucho, conceptos tradicionales, es decir, es un poco irte hacia las tablas, ¿no?, en términos taurinos, el irte a lo que conoces, a los remedios de la abuela, porque cuando la gente está estresada, cuando hay mucho miedo, al final, pues eso, te vas a lo básico, a lo que sabes que te funcionó, porque si estás vivo debió funcionar. Y creo que es global, aunque mucha gente quizá no analice por qué, pero la razón está ahí. En momentos la historia humana es pendular y en momentos pasamos de momentos de mucho ruido a momentos de mucha quietud. De un barroco, o sea, al final vas cambiando, o sea, hay un gótico, hay un barroco, o sea, sencillo, complejo, y nos pasa aunque no nos demos cuenta y seguimos viviéndolo. Vicente. No sé, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que hemos normalizado la innovación de una forma tan suprema. O sea, un culto a lo nuevo, ¿no? O sea, el coche hiperconectado, el último móvil, la IA, lo hemos normalizado y yo creo que forma parte de una moda ahora, de una situación geopolítica, y va todo asociado, ¿no?, a la búsqueda de esos anclajes que muy bien decía María. Te anclas, ¿no? Buscas como algo como muy conocido, muy duradero, muy madera, una carne hecha a la plancha, sí. Pero estamos rodeados de tecnología. O sea, las empresas han incorporado la innovación como el día a día, ¿no? O sea, el lanzamiento de productos nuevos, de todo, o sea, y eso, o sea, lo hemos interiorizado como que es natural, ¿no? Bueno, yo esta conversación, por ejemplo, estaba hablando con vosotros y estaba pensando en una hoguerita, y ¿sabes lo que te quiero decir? Con un vasito de vino cada uno. Y yo creo que nos pasábamos toda la noche hablando tranquilamente, vamos, porque es una maravilla haberos escuchado y haber reflexionado con vosotros. Y además a Javier, que hemos hablado un par de veces y que ganas tenía de conocerte en persona. Pero bueno, la verdad es que ya se nos ha hecho poquitita, ya hay que irse a comer. Con lo cual, cerramos ya con esta magnífica mesa el Collaborate. Hay una invitación, bueno, que creo que Paula va a despedir. Y nada, pues muchas gracias a los cuatro y nada, ya seguiremos, gracias, aunque sea mentalmente, esta conversación. Gracias.